Hola, las navidades no están tan lejos como parece. Vamos a hacer un árbol de Navidad de un cactus Hylocereus como portainjertos y de varios cactus Hypnocalycium mikhanovichi. Es una manera de injertar alvéolos. Hay que contar que donde hay cada alvéolo, punto de crecimiento de las espinas, se puede hacer el injerto. Y lo que estamos haciendo ahora es preparar el sitio para cada uno, preparar cada injerto, colocarlo, contando que los cereos es pegajoso si no regarlo unos cuantos días antes, y también contando que toda operación hay que hacer bastante rápido para que no lleguen a secarse los injertos. Y los cereos es bastante duro y es bastante difícil cortar en un solo movimiento, pero lo intentamos. Interesa hacerlo ahora porque el Hylocereus es un cactus que tiene el periodo de tranquilidad. Ahora, como está aún con sol en la calle y bastante temperaturas altas, el Hylocereus aún no se ha puesto a dormir, entonces lo aprovechamos. Y después de hacer el injerto, lo ponemos en un sitio para un par de semanas donde no hay cambios de temperatura y donde le podemos alargar el verano hasta Navidades. Lo bueno de los cereos es que se adapta con todos tipos de injerto. Es muy raro que lo rechaza. Es muy fácil de cuidar y en caso de gastarlo como portainjertos, tenemos que cuidar justamente portainjertos y los cereos. Y lo malo de los cereos es que no aguanta las temperaturas más bajas que 15 grados. Entonces, como gentilista aprovechamos que ahora parece que como que sea el verano. Luego, en periodo de cambios de temperatura, del otoño y todo esto, lo vamos a tener como que si fuera un pequeño mini invernadero, con su luz y con su temperatura. Y con tapa para mantener bastante humedad para los injertos. Y a la fecha de Navidades, como vamos a tener ya chimeneas en casa en marcha, o calentándonos en otra manera, ya está el injerto muy bien. Estará perfectamente ya sin invernadero porque no creo que la temperatura en nuestras casas baja de 18 grados. Yo estoy colocando en cada costilla de los cereos los Hypnocalycium de su color para tener parecido árbol de Navidad. Y no estamos hablando de aprovechar mucho cactus solo para hacernos gustos en Navidad. Este injerto te ahorra bastante sitio. Lo bueno que tiene los cereos es que se puede desinjertar luego todos los cactus que estamos poniendo de injerto. Ahora estoy con la fase final del injerto porque tengo que fijar los cactus injertos con un pegamento cianoacrilato que es apto para plantas y de secamiento rápido. Lo hago con ayuda de un palillo. Hay que darse cuenta que tienes que apretar mientras que estás poniendo el pegamento el cactus injerto, porque el pegamento puede estar en la costura, pero no puede estar por el medio de los dos cactus, porque así no va a poder crecer. Daros cuenta que estoy gastando un esqueje de Hylocereus. Este trocito exactamente no tiene raíces. Entonces lo he puesto en una maceta con una mezcla de lechuza pon, con un poquito de cerames y con un poquito de abono en perlas. En mi casa es osmocot porque tiene que echar raíces mientras alimentar los injertos que le hemos puesto. ¿Te gusta la idea? Suscríbete.